al hablar de los 100 años del Pueblo del Sol, quiero referirme al período final de su presencia en Mesoamérica como entidad autónoma. Y esos 100 años arrancan con la victoria que tuvieron los mexicas, los aztecas, sobre a los antiguos dominadores de Azcapotzalco, los tepanecas. Los tepanecas, digamos, que habían permitido que se asentaran en el islote o en la isla de Tenochtitlan, en realidad eran los dueños de ella. Y durante mucho tiempo los mexicas les pagaban tributo, pero vieron los de Azcapotzalco que cada vez eran más fuertes los mexicas, porque, por ejemplo, en algunos casos en que fueron como auxiliares de ellos en guerras, eran tremendos, entonces se asustaron. Hay un episodio en que dicen que en una guerra recriminaron los tepanecas, los de Azcapotzalco, a los mexicas: ustedes no hicieron prisioneros ningunos, todos los que están aquí los hicimos nosotros. Entonces los mexicas dijeron: a ver, que traigan esas canastas. Y había orejas en las canastas. A los que le falte una oreja, es a los que nosotros hicimos prisioneros. Y casi todos estaban desorejados. Quiere decir que eran tremendos. Y se asustan, y entonces dicen: vamos a acabar con ellos, vamos a dispersarlos. Eso ocurre, dan muerte al señor Chimalpopoca, y su sucesor Itzcoatl se alía con Nezahualcóyotl, que también estaba en situación muy adversa, y comienzan la lucha contra los de Azcapotzalco, y de modo increíble los vencen, incluso llegan hasta Coyoacán, que era una dependencia de Azcapotzalco, y dan muerte allí a Mastla, el famoso tirano Mastla que nos enseñaban en la escuela. Ese es el momento en que arranca los 100 años, aproximadamente. De hecho, en el Templo Mayor, tal como se conserva ahora, hay varias etapas constructivas. El doctor Eduardo Matos las ha delimitado muy bien. Y justamente hay una que corresponde a 4 Casa de 1531, que es un año después de la victoria, para dejar que con la nueva reconstrucción, con el engrandecimiento del templo, se iniciaba el período de apogeo, el período, digo yo, de los 100 años del Pueblo del Sol. Bueno, porque es un pueblo que se siente predestinado. Los mexicas, cuando vivían en Chicomostoc, en el norte, en Aztlán, allí había unos que se llamaban aztecas chicomostoques. Y esos señores tenían a los mexicas casi como siervos. Y entonces su Dios protector les dice: os voy a sacar de aquí y os voy a llevar a un lugar maravilloso. Entonces comienza el destino de ellos. Cuando ellos han logrado ya vencer a los de Azcapotzalco, dicen en los códices, en los libros que tenemos, hay mucha mentira. Vamos a escribir nuestra historia, vamos a construir nuestra historia. En estos 100 años, los mexicas dan un ejemplo de construcción de significado en la historia. La historia no es una fotografía del pasado. La historia va mucho más allá que eso, ¿no? La historia es difícil porque muchas veces esas construcciones que hacemos son falsas o tendenciosas. Desde luego. O sea, no es fácil. Claro que el historiador moderno sabe que no es ciencia la historia, pero que sí tiene un método científico y procura aplicarlo y procura liberarse de prejuicios. De hecho, casi todos los gobiernos de los países procuran exaltar a su nación, y es lo que trataron de hacer los mexicas. Y en esa historia aparecen como escogidos por el dios Huitzilopochtli, que después se identifica con el sol. Por eso es el sol. Por eso son los 100 años del Pueblo del Sol. La filosofía náhuatl, en relación con esta concepción de los mexicas, pues es un contraste en cierto modo. Yo allí me planteo quiénes fueron los que concibieron este pensamiento, ese pensamiento complejo, porque fíjese usted, por ejemplo, dice: ¿podemos decir palabras verdaderas en la tierra? ¿Cómo podremos decirlas? ¿Qué es la poesía? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Somos acaso capaces de escoger y hacer lo que queremos? ¿O vamos en la vida sin rumbo, dando nuestro corazón sin rumbo? ¿Podemos formar un rostro, una personalidad, un rostro y un corazón? Todos son conceptos muy interesantes, interesantísimos.
Yo cuando empecé a leer eso en las traducciones de quien fue mi maestro, el célebre padre Ángel María Garibay, estaba yo estudiando justamente filosofía. Yo estaba estudiando la obra de Bergson, de Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión, que es una obra, por un lado, filosófica, por otra, antropológica y por otra también religiosa. Bergson fue un gran filósofo, yo pienso. Y con ese motivo me acerqué, obviamente, a la filosofía griega y me encantaba leer a los presocráticos, vamos a decir, a Heráclito, a Parménides, a Anaxágoras. Y yo cuando leí esos textos de Garibay dije, caray, esto se parece a Pitágoras y a Heráclito, porque dice, nada permanecerá en la tierra, todo es como un sueño, nos levantamos del sueño, aunque sea jade, se hace pedazos. Eso lo podría haber firmado Heráclito. Y por esa razón pienso que ese pensamiento, que también, claro, estuvo entre lo que estudiaban los mexicas, pero los mexicas se inclinaron con ese famoso señor Tlacaelel. Tlacaelel era un consejero de varios tlatoani mexicas, y este hombre llegó a crear otra forma de pensamiento que yo le llamo místico guerrero, es decir, amparado en la idea de que son un pueblo escogido, lo que le interesa es someter a todos los otros pueblos al servicio de su dios Huitzilopochtli, al servicio del sol. Por eso a las víctimas del sacrificio le ofrecían el corazón luego al sol. Parecerían dos contrastes filosóficos, uno espiritualista y el otro belicista. Yo pienso que podríamos llamar al espiritualista más relacionado con la figura de Quetzalcóatl, del cual hay una serie de textos que lo presentan como un sabio, como un maestro, como un guía. Y sin embargo coexisten ambas cosas. Y yo me preguntaba, ahí en la filosofía, no, creo que hay una nota que pongo, ¿cómo es posible que coexistieran dos cosas tan contrarias? Piense usted en la Alemania de la época de Hitler. Había grandes sabios, grandes humanistas, Werner Jäger, el autor de La Paideia, por ejemplo, y luego el pensamiento nazi agresivo, terrible, ¿no? Yo no quiero decir que los mexicas fueran nazis, no quiero decir eso, pero quiero decir que son dos pensamientos contrastantes.